Esta ciudad sudamericana fue elegida como la más atractiva del mundo en 2025. Si te preguntas cuál es, hoy sabrás un poco de su historia y qué la hace ser tan interesante a nivel internacional. Hoy hablaremos de Buenos Aires. Buenos Aires fue destacada como la ciudad más atractiva del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025. Esto tras el resultado de la votación de 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes realizaron cerca de 5 millones de votos en la edición número 24 de estos premios. Ahora, ¿cuáles fueron los motivos de la elección de Buenos Aires para estar en la cima del ranking? Primero, cabe destacar que según Wanderlust Magazine, la distinción se basa en la opinión de una comunidad global de viajeros experimentados, que cada año eligen sus destinos favoritos en distintas categorías. Gran parte de estos viajeros experimentados eligieron esta ciudad por factores como la energía creativa de los barrios porteños, el renacimiento de las salas de tango y la pujante escena de jóvenes chefs que están redefiniendo la gastronomía argentina. En cuanto al primer factor, que se refiere a los barrios de la ciudad, fuimos a uno de los más emblemáticos de la capital argentina, el barrio La Boca, donde los colores vibrantes, el folclore y el fútbol predominan la icónica zona, un lugar que te puede contar gran parte de su historia en Caminito, una calle de La Boca repleta de turistas todo el año. Lo colorido de esta área no siempre reinó los espacios, según fuentes documentales. Fue en 1959 que se embelleció totalmente el lugar gracias a los vecinos de la zona y el artista argentino Benito Quinquela Martín, quien transformó lo que era su barrio en quizás su obra maestra más grande. Además, es importante resaltar que Caminito recibe su nombre por un famoso tango de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa. Y, hablando de tango, este barrio está lleno de lugares donde se hacen presentaciones de este género musical y bailarines independientes que hacen shows en las calles de La Boca, haciéndole honor al origen de su nombre. Siguiendo nuestro caminito por Buenos Aires, en la publicación donde se habla de los motivos de su elección, se subraya la oferta cultural de la ciudad, que incluye más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, así como una agenda de espectáculos activa durante todo el año. Una oferta cultural que te ofrece lugares como San Telmo, con zonas llenas de vinotecas, comida típica y una arquitectura imponente. Pero ¿de dónde vienen los diseños europeos de San Telmo, así como de gran parte de la ciudad? Pues para empezar, la ciudad de Buenos Aires fue intencionalmente transformada para reflejar las capitales del viejo continente, marcando una ruptura con su pasado colonial. Esto fue una decisión consciente de la élite gobernante argentina, conocida como la generación del 80, aproximadamente entre 1880 y 1916. El modelo a seguir era, principalmente, la Francia de aquel entonces y las reformas urbanísticas de París bajo el barón Haussmann, grandes bulevares, arquitectura uniforme, parques monumentales, etc. Querían una capital que estuviera a la altura de las principales ciudades del mundo. Por eso los principales estilos arquitectónicos que marcaron la nueva Buenos Aires fueron el academicismo francés, el neoclásico, el renacentista, el Art Deco, el Art Nouveau y la influencia británica, destacando que junto con esto, entre 1880 y 1930, Argentina recibió una oleada masiva de inmigrantes, principalmente de Italia y España, pero también de Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Estos inmigrantes no solo aportaron mano de obra, sino también una gran cantidad de arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra y artesanos formados en las escuelas europeas. La arquitectura no es un plus que le da atractivo a Buenos Aires. Según algunos votantes, le da mucha personalidad y presencia a la misma, como por ejemplo también en Puerto Madero, donde se encuentra el Puente de la Mujer, que fue diseñado por el célebre arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava, reconocido a nivel mundial por sus obras en blanco y estructuras atirantadas. El barrio de Puerto Madero es conocido porque todas sus calles y plazas llevan nombres de mujeres argentinas, destacadas en la historia, la política, la ciencia o el arte, como Alicia Morro de Justo, Lola Mora, Pierina de Alessi, etc. El puente fue nombrado en consonancia con esta característica única del barrio, rindiendo homenaje a la mujer, por eso su nombre. Otro destino de nuestro recorrido visitando lugares icónicos de Buenos Aires fue la avenida 9 de Julio, avenida donde podemos encontrar el famoso obelisco o los árboles jacarandá. El obelisco, ubicado en la misma zona y siendo sin duda el monumento más emblemático de Buenos Aires, fue diseñado por el arquitecto argentino Alberto Prebisch. Su diseño representaba una ruptura radical con los estilos europeos historicistas, el neoclásico, el academicismo francés, etc., que habían dominado la arquitectura de Buenos Aires hasta ese momento.
Se construyó en un tiempo récord, fue levantado en solo 31 días entre marzo y mayo de 1936, y la razón oficial para su construcción fue la conmemoración del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, por Pedro de Mendoza en 1536. Para finalizar nuestro camino pasamos por donde inició todo irónicamente, por el casco histórico de Buenos Aires, donde se encuentra la emblemática Plaza de Mayo y edificios históricos como la Catedral Metropolitana, el Cabildo de Buenos Aires y la Casa Rosada. Por su parte, la Catedral Metropolitana, el Cabildo y la Casa Rosada tienen un origen que se remonta a la segunda y definitiva fundación de la ciudad por Juan de Garay en 1580, que siguió la tradicional planificación colonial española de un diseño de calles rectas y manzanas perfectas. Frente al río estuvo el fuerte, sede del gobernador y luego virrey, origen de la Casa Rosada. Al costado estuvo el Cabildo, que fue la sede del gobierno local, y al otro costado estuvo la iglesia mayor, que es el origen de la catedral. Estos edificios eran muy modestos, hechos de adobe y techos de paja. La ciudad era inicialmente chata, sucia y barrosa, muy diferente de la monumentalidad que tendría después. En cuanto a la Catedral Metropolitana, en el siglo XVIII es donde se inicia la construcción del templo actual, con un diseño más sólido y definitivo, y ya en el siglo XIX la estructura fue terminada finalmente con el diseño que la distingue hoy. Se le agregó un magnífico pórtico neoclásico por el arquitecto Próspero Catelín, que le hace parecer un templo griego en lugar de una iglesia tradicional, además de que este pórtico presenta 12 columnas que representan a los 12 apóstoles, y como detalle importante, luego los restos del prócer argentino José de San Martín serían resguardados en esta catedral. Si hablamos del Cabildo, este ha sido el edificio que más ha sufrido las mutilaciones urbanísticas, ya que desde 1580 que se edificó hasta 1821 se construye y se refacciona varias veces. De hecho, el edificio de 2 plantas y su torre se terminaron en el siglo XVIII. En 1894, para la apertura de la Avenida de Mayo, se demolieron 3 arcos de su ala norte, acortando su fachada. En 1931, para la apertura de la avenida Julio Argentino Roca, se demolieron otros 3 arcos de su ala sur, dejando el edificio reducido a su estructura central. Y en 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo emprendió una restauración para devolverle un aspecto más cercano a su apariencia colonial original, como el edificio de 1810, restaurando la torre y eliminando elementos posteriores. Por último, la famosa Casa Rosada, que pasó de ser la sede de virreyes y gobernadores desde 1594 hasta 1820. Luego es cuando llega el color característico de la sede del Poder Ejecutivo Nacional, durante el periodo presidencial de Domingo Faustino Sarmiento, desde 1868 a 1874. La teoría más aceptada del por qué se eligió este color para pintarla fue que esta era una práctica común en Argentina, y hablamos de utilizar una pintura económica y duradera, especialmente en los edificios de las estancias, que se preparaba mezclando cal, pintura blanca, con sangre bovina, de vaca y grasa. Esta mezcla resultaba en un distintivo color rosa pálido o salmón, tonalidad que se adoptó para la sede de gobierno. Además, hablando de su arquitectura, la construcción del edificio moderno se inició en 1873. El diseño final y la arquitectura actual que conocemos se consolidaron al final del siglo XIX, ya que se construyeron 2 edificios separados, la Casa de Gobierno al sur y el Palacio de Correos y Telégrafos al norte. Es el expresidente Julio Roca que ordenó la unificación de ambos palacios para darle mayor monumentalidad a la sede del gobierno, y así es como se mantiene la Casa Rosada que conocemos hoy. Sin dudas, Buenos Aires es una ciudad referente en nuestro continente e interesante para los turistas a nivel mundial. Por algo fue seleccionada como la ciudad más atractiva en el mundo en 2025, ¿no? Con esto cerramos este capítulo y los invitamos a conocer más historias de cada rincón del mundo en próximas ediciones. Nos vemos pronto. Hasta luego.